Esta mañana tengo la oportunidad de compartir un poco acerca de la palabra de Dios, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Siempre tiene algo nuevo para nosotros, siempre trae toda esa bendición que a veces no nos imaginamos. Es salud, es prosperidad, tiene todas las cosas que el ser humano pudiese necesitar, están guardadas en la voluntad de Dios, que es su palabra. Y por lógica, como es la voluntad de Dios, es perfecta. Hoy no vamos a tener los versículos acá en la pantalla, pero ahora nos va a tocar hojear un poco nuestras Biblias. Así que preparémonos. Al tema de esta mañana le puse acumulando la escritura. Perdón, ya que vi al hermano. Antes de entrar a la palabra, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, por las ofrendas también. Es una bendición que Dios nos permite dar de lo recibido de la mano de Él. Nosotros damos, así es que vamos a orar con gratitud. Si quieren pasar, si pueden pasar, es el tiempo para dar las ofrendas. Y vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por la bendición que Él nos concede de poder participar de estas cosas grandiosas en la obra de Él. Padre, una vez más, gracias porque tú provees, porque tú multiplicas, porque tú das, Señor, abundantemente. Gracias, Señor. Depositamos, Señor, los diezmos, las ofrendas en tus manos para que se haga conforme sea tu voluntad. Gracias por cada familia, Señor. Gracias por cada hijo tuyo que se encuentra en este lugar. Que nuestros corazones sean abiertos, nuestra mente, nuestros oídos, para poder escuchar de tu palabra, para poder aprender de ti, para poder ser mansos y humildes, Señor, para poder vivir, Señor, conforme al deseo tuyo y no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestros pensamientos o conocimientos, Señor, sino que podamos, Señor, experimentar la grandeza de tu poder y el compañerismo, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, vivir en armonía, en paz, siempre en esa paz tuya que tú das, Señor, no como el mundo la da, Señor, sino esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, Señor, te damos las gracias esta mañana, porque tu bendición ha sido grandiosa por siempre. En Cristo Jesús, amén. Bien, creo que no tengo ningún anuncio. Nomás vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Estos versículos que vamos a leer, creo que la mayoría los hemos leído, quizás los sabemos de memoria. Solamente vamos a recordar, a enfatizar un poco acerca de ello. A mi tema de esta mañana le puse acumulando la escritura. Y para ello vamos a ver una parábola que es donde nos vamos a centrar, que se va a hacer, creo, nuestro versículo principal. Y ahorita vemos en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Y vamos a estar moviéndonos dentro de los evangelios. Pero vamos a estar regresando acá en este versículo, así que vamos a leer del capítulo 4, del versículo 1 hasta el 9. Vamos a ir paso a paso observando, y como decía, mi tema es acumulando la escritura. Solo quiero que podamos tener un punto de vista más amplio en cuanto a la palabra de Dios.
ya que es tan grandiosa y siempre trae algo nuevo, aunque a veces la leemos una y otra vez y de repente vemos, oh, eso no lo había visto. Es algo maravilloso que el Señor siempre nos está alumbrando, nos está animando y nos está exhortando para seguir adelante. Bien, si ya notaron, en algunas Biblias tiene pequeños subtítulos y ahí dice la parábola del sembrador. Yo creo que estamos familiarizados con esa parábola, ¿verdad? ¿La han escuchado? Parábola del sembrador. Dice el versículo 1 del capítulo 4 del libro de San Marcos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en la tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Vamos a tratar de recordar, memorizar, recordar cada una de las partes que va a ir mencionando. En la parábola que está mencionando Jesús es la parábola del sembrador. Y vemos que la primera tierra, la primera parte, la primera semilla, que ¿a dónde cae? Según el versículo 3. El 4, perdón. Dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al ¿qué? Junto al camino. Entonces esa es la primera parte. Dice que aquí en el libro de San Marcos nos dice que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Eso es lo que encontramos en el libro de San Marcos. Que una parte cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y hasta ahí. Ahora, no muevan si tienen su dedo, un papelito por ahí de ese versículo. Estamos en la primera parte junto al camino. Ahora veamos lo que dice en el libro de Lucas. La misma parábola, pero veamos del otro punto de vista de Lucas. Vamos a ir al capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 5. Lucas capítulo 8 y versículo 5. Dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. ¿Y fue qué? Fue hollada y las aves del cielo la comieron. Ahora, si regresamos a Marcos, allá solo Marcos dice que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Pero Lucas da otro poquito más y dice que una parte cayó junto al camino y luego dice que fue hollada, o sea, fue pisoteada. Y luego vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces, estamos teniendo un poquitito más de información en cuanto a lo que queremos tener, a lo que queremos ver. Es como los rompecabezas que le llaman, ¿verdad? Vemos las pequeñas partes y están todas regadas, y cuando empezamos a unirlas y a unirlas, al final tenemos un panorama, la foto o lo que sea, completamente. Y, esto era, ¿verdad? Y vemos todos los detalles. Pero la palabra de Dios también es grandiosa. Son varias partes que al unirlas nos van dando una información más clara de lo que está escrito en ella. Así es que teniendo ya toda esa información, la primera parte dice que cayó junto al camino. Cayó junto al camino, fue pisoteada, fue hollada, y luego vinieron las aves del cielo y la comieron. O sea, no solo fue tirada, sino que también, por lógica, estaba junto al camino, así que caminaba la gente sobre ella y las aves vinieron y se la comieron. Regresemos otra vez a Marcos. Continuemos con lo que seguía diciendo. Estábamos en el capítulo 4, ahora vamos hasta el versículo 5 del libro de San Marcos. Capítulo 4. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. ¿Cuál es la segunda parte? ¿A dónde cae la segunda semilla? La primera cayó junto al camino. La segunda, en pedregales. La segunda cae en pedregales. Y aquí el libro de Marcos describe que, lógico, pedregales no tenía mucha tierra, o sea, muchas piedras. Por lo tanto, la semilla brotó muy pronto porque no había profundidad de tierra. Pero un problema que dice que cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Así de sencillo. En Lucas 8:6, que es la siguiente, es lo que habla de la segunda semilla también. Dice, capítulo 8, versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía ¿qué? Humedad. Nos da otro poquitito de luz. Ya uniéndolo todo tenemos una mejor punto de vista. Dice que en Marcos pues cayó en pedregales, no tenía mucha profundidad. Por lógica, si no tenía mucha profundidad, no había humedad, ¿no? Para que una plantita pueda sobrevivir necesita agua, necesita agarrar esos nutrientes. Lo que dice Lucas, no tenía humedad, entonces se secó. No tenía profundidad de tierra, dicen Marcos, el sol vino, la quemó y la raíz pues la tuvo que secar porque no tenía donde seguir alimentándose. Esa es la segunda. Ahora continuemos en Marcos. Veamos el versículo 7. Esta es la tercera. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y qué pasó? No dio fruto. Esta es la tercera parte, cayó entre espinos. Los espinos dice que crecieron y la ahogaron y no dio fruto. En Lucas 8:7 dice así: otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Aquí solo Marcos dice que los espinos la ahogaron. En Lucas dice que los espinos nacieron juntamente con la semilla. Cuando fue plantada la semilla, pues ahí estaban los espinos y crecieron igual. En Marcos solo dice que los espinos crecieron y la ahogaron. Pero vamos, como les digo, vamos llenándonos un poquitito más ampliando lo que en relación a la parábola. Primero es junto al camino, segundo en pedregales, tercero entre espinos. Y de estas tres, lógicamente, ninguna dio fruto, ¿verdad? Lo que dice, y crecieron y la ahogaron y no dio fruto, es lo que decía en Marcos. Regresemos en el capítulo 4 y versículo 8 de Marcos. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Bueno, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Sabemos de todas estas cosas, como es la parábola junto al camino, en pedregales, entre espinos, y luego cae en buena tierra. Y la buena tierra, pues, dice que brotó, creció y produjo fruto. Vean, brotó, creció y produjo fruto. Es como una secuencia, ¿no? Sino brotó, creció y produjo fruto. Las otras, algunas ni siquiera brotaron. Otras sí brotaron, pero no crecieron por causa de raíces, por causa de otras cosas, y no lograron dar fruto. Solo una de ellas dio fruto. Pero bueno, continuemos la lectura y vamos a ver la interpretación que Jesús le da a la misma parábola que él les explica a sus discípulos y a toda la gente que estaba ahí con ellos. Primero vamos a ver vamos a quedarnos en Marcos en el capítulo 4 y más adelante está la información que Jesús da acerca de la parábola. Ahora vamos a ir hasta el versículo 15 de ahí de San Marcos. Leamos el 4, dice: el sembrador es el que siembra
la palabra. Y estos, perdón, 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. En Lucas 8:11 dice algo así. Esta es pues la parábola de la semilla, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Vea, Marcos dice que el que siembra, en el 14, el sembrador es el que siembra la palabra, el que siembra la palabra. En Lucas dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, si la semilla es la palabra de Dios, quiere decir que en estas cuatro que menciona, que cayeron en diferentes partes, la semilla fue la misma, no fue diferente semilla, sino que fue la misma semilla, porque es lo que está explicando. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, lo que cambió fue el terreno, no la semilla. Entonces, continuemos para ir conociendo más de la información que Jesús da. Retrocedamos a Marcos en el capítulo 15, ahora sí. Y esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y aquí empieza a dar la respuesta a Jesús. Los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, aquí dice que enseguida viene Satanás. ¿Y qué hace? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones, junto al camino. ¿Qué nos dice Mateo 13:19? ¿Qué es qué respuesta da? Es de la misma parábola. Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ven? Mateo está dando otra información. Mateo dice que cuando alguno oye la palabra de Dios, pero no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Es tan importante. Cuando regresamos a Marcos, Marcos está describiendo un poquito diferente, porque aquí dice, y estos son los que son sembrados junto al camino, en el versículo 15 de San Marcos, capítulo 4, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita. Marcos solo está diciendo que los que oyen y luego enseguida viene Satanás y quita. Pero ya Mateo nos da una mejor, una luz más, y dice aquellos que oyen pero no le entienden. Es importante el entendimiento, es importante entender las instrucciones y todas las cosas, es un gran beneficio. Si nosotros no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, las instrucciones, vamos a cometer errores o vamos a hacer las cosas diferentes a como por ejemplo, si alguien nos está dando alguna instrucción, pero nosotros estamos tratando de poner atención, pero nos distraemos o estamos haciendo algo más, esa información que se nos está dando no fue bien recibida. Tal vez no la entendimos por causa de que estábamos ocupados haciendo algo más o simplemente porque nos descuidamos. Y como no entendemos la información, entonces no podemos realizar el trabajo como se debió haber realizado. Entonces el entendimiento es muy importante en la palabra. Pudiésemos leer toda la Biblia y conocer toda la Biblia, haberla leído revés y derecho, pero si no entendemos, no hay una bendición, no hay un provecho. ¿Por qué? Porque lo poquito que a veces se nos pueda quitar y nos olvidamos de ello o no estamos entendiendo completamente, lo poquito que hemos agarrado, viene Satanás y puede robarlo de nuestro corazón. Así es que
aquí inmediatamente podemos empezar a aprender que necesitamos entender el mensaje de Dios. A veces nos esforzamos por entender a la gente, sus deseos, qué es lo que quiere, por complacerlos y hacer todo bien. Pero cuando se trata de Dios, muchas veces como que lo dejamos como, no importa. Pero es muy importante porque en la vida, como cristianos, ahora nosotros sabemos de que la vida de un cristiano es acerca de Dios. Entonces, si Dios, no estamos entendiendo a Dios, Satanás tiene una puerta, tiene un medio por el cual puede él estar robando las bendiciones a nuestra vida. Así que necesitamos esforzarnos para entender más de su palabra. Decía en Santiago, si alguno tiene falta de entendimiento, pídale a Dios que Él le va a dar esa sabiduría y todas esas cosas. Y la sabiduría viene de la palabra de Él. Entonces, a medida que nosotros nos envolvemos en los asuntos de Dios, se va haciendo parte de nuestra vida. Como un cocinero, puede ser un chef, a medida que se mueve en la cocina, él sabe dónde están sus cosas, dónde tiene cada detalle y sabe crear, sabe hacer un montón de cosas porque está familiarizado con ello. En nuestro caso como cristianos, cada vez que nosotros nos envolvemos en los asuntos de Dios, en el plan de Dios, estamos llenos de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros anhelos, es en base a Dios. Pero cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, entonces otras cosas vienen y llenan nuestra vida. Y muchas veces por esa razón no entendemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es espiritual. Aunque es un libro literal, y lo vemos aquí, lo podemos leer, cualquiera puede leer la Biblia. Y en cualquier lugar tal vez hay una Biblia, pero no cualquiera entiende la Biblia, porque la Biblia es espiritual. O sea, no fue escrita por hombres, sino que dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no fue su deseo. Ellos le escribieron, pero no fue su conocimiento, sino fue lo que Dios inspiró. Así es que necesitamos no ignorar la palabra, sino Satanás tiene una puerta ahí para robar las bendiciones. ¿Por qué digo esto? Muchas veces a la hora de pedir, incluso la palabra dice que nosotros no recibimos muchas cosas porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites, en todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no sabemos cómo pedir? Porque no entendemos la palabra. O a veces tenemos miedo de pedir algo a Dios porque no sabemos si está correcto pedir o decirlo. Entonces tenemos una duda. Y como no estamos seguros, no entendemos, Satanás viene y nos quita. Entonces vivimos de cierta manera. Dios dice que quiero que vivan de esta manera, pero como nosotros no estamos entendiendo lo que dice Dios que quiere que seamos o que tengamos, nosotros vivimos de otra manera. Y Satanás siempre está quitando. Nosotros llegamos a este punto y luego Satanás empieza a quitar y luego nos empezamos a retroceder por no entender. Así es que es algo muy importante en el entendimiento en cuanto a la palabra de Dios. Pero bueno, esta era la primera parte, la que cayó junto al camino. Fue pisoteada y vinieron las aves y se la comieron. Las aves, cuando dice las aves, pues lógicamente es el maligno, los espíritus, Satanás, el devorador, quien roba de nosotros las bendiciones cuando nosotros damos la oportunidad. Continuemos. El versículo 16. Oh, perdón, antes de seguir, tengo un versículo. No sé si ustedes han escuchado está en Génesis 25, 29 al 34, la historia de Esaú y Jacob. Sí la han escuchado, ¿verdad? Solo se lo voy a leer rapidito. En Génesis, en el capítulo 25 y versículo 29 al 34. Escuchen lo que dice aquí.
este es recortando toda la historia. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. El versículo 32 dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué Esaú menospreció la primogenitura? Porque no entendió lo que era la primogenitura. No logró comprender qué es lo que involucraba el ser primogénito en ese tiempo. Si Esaú hubiera entendido, no hubiera ignorado, sino que hubiera entendido el valor de ser primogénito, he dicho, no, me aguanto el hambre y voy a ver que mato por ahí un par de pájaros o lo que sea. Pero no, simplemente dijo, no, pues ¿para qué me va a servir la primogenitura? Para nada, el no entender cuando Dios nos da algo tan valioso, tan grandioso, decimos, ¿para qué me sirve? ¿Para qué necesito ser cristiano si voy a seguir teniendo problemas? ¿Para qué me sirve seguir siendo ser cristiano si parece que a los cristianos les va más mal que cuando yo no creía en Cristo? ¿Ya? Por no entender, Satanás puede robar la bendición que Dios nos está dando. Ahora sí, regresamos en Marcos. Y ahora vamos a leer en el versículo 16, 4, 16 de San Marcos, 4, 16 y 17. Esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En Marcos describe que los que fueron sembrados en pedregales significa que aquellos cristianos o personas que reciben con gozo al momento, pero lastimosamente menciona algo, no tienen raíz, pero no tienen raíz en sí. Entonces, como no tienen raíz en sí, son de corta duración. Veamos, cortamos una flor o algo por el estilo, aunque la pongamos en agua, pero se va a morir porque no está siendo sustentada como debe de ser, una ramita o lo que sea. Entonces, el no tener raíz, lo que dice, reciben con gozo, son de poca duración porque no tienen raíz. Porque cuando viene la tribulación, la persecución o la prueba, por causa de la palabra, luego tropiezan. Porque pensaban que la vida del cristiano es una vida perfecta, digamos, no problemas, no estrés, no dolores de cabeza, no dificultades y todo bien bonito y que nada más le dice, Señor, dame comida y aparece el steak y todo eso así. Y dice, oh, wow, yo quiero ser cristiano, ¿verdad? Es fácil así, ¿quién no? Pero cuando viene en el cristianismo y el Señor dice, no tienes que hacer eso. Pero a mí me gusta. Entonces empieza la batalla. No, pero yo soy así como soy y así me voy a morir. Y Dios dice, no, necesitas cambiar, dejar el viejo hombre y revestirte de nuevo. No, pero yo así soy. Entonces empiezan los conflictos en nuestra vida porque ya no es tan divertido. Me gustaba hacer eso y ahora la Biblia dice que no lo puedo hacer. Y entre otras cosas, ahora tengo que orar, ahora tengo que ir a la iglesia, ahora tengo que leer la Biblia, es como que ya no es tan divertido. Pero entre otras cosas que podemos mencionar en la vida del cristiano, no es tan así como la mayoría, un cuento que sale de un libro nada más, sino que la vida real es algo más diferente y el Señor nos ha capacitado, nos capacitó para que podamos enfrentar
a la vida, ¿verdad? Hasta que Jesucristo venga por nosotros. Entonces, entendemos aquí en lo que está describiendo en el libro de Marcos, que una de las principales cosas es que no tienen raíz, son de corta duración. Y como no tienen raíz, como por ejemplo una plantita que apenas está echando unas pequeñas raícitas, cualquier viento, cualquier cosa, inmediatamente la tumba, la arranca o lo que sea. Es importante. Las raíces es donde se da el sustento, donde se alimenta. Y también sirve para el árbol para sostenerse ante las tempestades, ante cualquier cosa. Entonces, el fundamento de las raíces es algo grande, hablando naturalmente, por ejemplo, para un árbol. Pero hablando espiritualmente, es igual. Como cristianos, si no tenemos raíces, lógicamente cualquier situación, un disgusto, una mala mirada, no sé, algo se dijo y inmediatamente somos cortados, ¿verdad? Porque ya nos lastimaron y ya nos vamos y rodamos por todos lados, vamos a otro lugar y luego pasa otra cosa y luego vamos a otro. Entonces, siempre Satanás nos está empujando, nos está botando y nunca nos podemos sostener por falta de raíces. O por ejemplo, cuando le hemos pedido algo a Dios y constantemente y nunca lo recibimos. Y eso viene y nos deprime. Y decimos, Señor, pero yo te sirvo, Señor, pero yo he creído y yo hago esto, yo hago lo otro y no lo recibo. Entonces, esas cosas, si no tenemos raíces, nos pueden secar. Las persecuciones, las tribulaciones o todas esas cosas que pasan nos pueden botar de lo que creemos. Entonces, la raíz que Jesús está mencionando aquí, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más, vamos a descubrir, wow, es un misterio lo que estaba diciendo Jesús en ese instante. Como cristianos necesitamos aprender a ser firmes en la vida como cristianos, en los principios básicos de la palabra. Ahora regresemos a Lucas. ¿Qué dice Lucas en el capítulo 8, versículo 13? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí dice que, aquí tenemos otra información. Dice que creen por algún tiempo. O sea, con gozo, ¿verdad? Y qué bonita palabra y todo bonito y alegres y hay que seguir para adelante. Pero luego, ¿qué pasó? Y vemos los hermanos encendidos y de repente ya no hay nadie. ¿Y qué pasa? El hermano no, pues el hermano allá anda en la cantina y no predicando, ¿verdad? O el hermano allá anda por el otro lado. ¿Qué pasó? Porque solamente creen por algún tiempo. Las situaciones de la vida los hacen flaquear. Y recuerdo, trabajaba tenía varios compañeros y de ellos eran lo peor, podría decir. Pero de repente un día uno de ellos como hizo un cambio de 360 grados, o sea, totalmente diferente. Y no, pues hablaba del Señor nada más y de Dios y a todos les quería convencer de lo que él creía. Y wow, o sea, ¿cómo es eso? Y animado, y que la iglesia, y que vamos aquí, que allá. Pero lastimosamente no duró mucho, porque al tiempo pues, volvió a sus mismos pasos. Y eso es lo mismo que Jesús anticipó, ¿verdad? Jesús explicó. Y nos enseña con una razón, para que nosotros podamos evitar ese tipo de cosas en nuestra vida. Y Satanás no robe lo que Él nos ha dado. Así que es mejor echar raíces que no tener raíces. Vamos a la tribulación, la prueba, si no hemos tenido, pronto vendrá. Y no estoy diciendo, estoy profetizando, no, nada de eso. Simplemente la vida simplemente trae dificultades. Y unas pequeñas dificultades pueden ser inmensas para nosotros, dependiendo qué es lo que hay en nuestro corazón. Para el otro se podría decir, no, pues yo soy paciente, yo me aguanto. Pero para el otro tal vez no, al otro revienta inmediatamente y hace
un destroce por todos lados. Entonces, es dependiendo qué es lo que hay en nuestro corazón, cómo nosotros manejamos la situación, qué es lo que hay en nuestra mente. Si la palabra de Dios está actuando, haciendo un efecto en nosotros, si estamos echando raíces o simplemente nos emocionamos tal vez por las luces. Y qué bonito diciembre, ¿verdad? Porque luces y todo mundo alegre. Pero ¿qué pasa después? Entonces es importante tener raíces hablando espiritualmente en Dios y no creer solo por algún tiempo cuando todo está bonito, sino que creer en todo tiempo. Dice en 1 Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. El apóstol Pablo hablando aquí a los Corintios en primera, capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El consejo de Pablo: hermanos, manténganse firmes y constantes, pero no solo así, sino que creciendo en la obra del Señor. No se queden ahí simplemente, pues ya llegué a la iglesia y es todo. No, sino que creciendo constantemente. ¿Por qué creciendo? ¿Saben que Satanás no simplemente pone una trampa y dice, no me funcionó, pues hay que se vaya, se quede así? Ya no tengo ganas de seguir tratando. No, Satanás está constantemente buscando, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, siempre su búsqueda es hacer tropezar, estropear los caminos de Dios. Entonces, como cristianos, si nos quedamos conformes, no va a haber ningún progreso en nosotros. No vamos a experimentar las cosas como deseásemos ser niños todo el tiempo. Y como algunas veces lo he dicho, el tiempo, la edad de ser niño es divertido, pero también tiene su principio y tiene su fin. Hay un tiempo que necesitamos dejar de ser niños y seguir más adelante, crecer. Hay tantas cosas que necesitamos realizar y Dios espera que nosotros realicemos ese tipo de cosas, pero necesita que nosotros nos mantengamos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Y luego, para motivarnos, dice, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos acá, si lo hacemos en la voluntad de Dios, va a ser recompensado. Y la recompensa de Él dice que no es una recompensa que se pierde, no es una recompensa que perece, sino que va a ser una recompensa eterna, con gran peso. Pero al hablar de persecuciones, problemas, situaciones en la vida, que lo cual puede hacer que muchos cristianos retrocedan, se queden paralizados y ya no hagan más, lo vemos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo las cosas que pasó, muchos de los apóstoles, otros hombres del ayer que sufrieron persecuciones y todo ese tipo de cosas. Y la Biblia describe que sufrieron, pero al final salieron victoriosos de todas esas cosas. Una de las cosas más recordadas, por ejemplo, o más común, es el caso de Job, ¿no? La historia de Job, que vemos todo cómo era y hasta dónde llegó y cómo Dios volvió a obrar en su vida. Entonces, tribulaciones, angustias, persecuciones, problemas, siempre han habido en la vida de aquellos que creen en Dios, pero sobre todas las cosas, Él siempre lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo a aquellos que esperan en Él. Ahora, meditando en esto, pensaba yo, en este país realmente no hay como en otros países que la gente o cristianos son perseguidos porque detestan el ser cristianismo. O sea, no es algo legal, no es algo que ellos puedan hablar con libertad acerca de Dios, o otros tienen otro tipo de problemas grandes.
Pero aquí en este país sí hay violencia, sí hay un montón de cosas, racismo y lo que sea, entre otras, pero no es realmente el cristianismo tiene la libertad de expresar la palabra de Dios abiertamente y no hay problema. Pero si Satanás estaría ahí como, bueno, pues entonces no puedo hacer nada. Estos tienen libertad y estos pueden hacer lo que quieran, así que no puedo hacer nada. No, o sea, como repito, Satanás siempre está constantemente buscando y diciendo, bueno, si aquí este tipo de cosas que están aconteciendo aquí no funcionan en este país, entonces vamos a aplicar otro método, vamos a buscar otra manera para que estos cristianos se dejen de servir a Dios. ¿Han oído de una enfermedad de la anemia? ¿Sí? Una anemia es algo que a veces pega a las personas, nos trae debilidad y como que no queremos movernos mucho. Y, o sea, nos pone así en una posición bien difícil. Ah, y una de estas cosas es, hablando del punto de vista espiritual, muchos cristianos caemos en este tipo de condición. Tenemos todo aquí en este país para poder hacer la voluntad de Dios, para servirle a Dios, pero muchas veces estamos anémicos espiritualmente hablando. O sea, nos pega en nuestro espíritu, podría decir, es como pareciera que se siente así, no que el espíritu es así, pero estamos como que no queremos y que sí queremos y no, ¿verdad? Estamos en un sí y en un no. No somos constantes, no estamos firmes. Entonces, Satanás dice, bueno, este es mi plan, aquí esta gente tiene todo, pero no tienen el ánimo ni el deseo de hacer lo que se les es necesario hacer. Entonces, hoy vemos hoy en día que muchos de los cristianos tienen ese tipo de situación, la anemia espiritual, que no les permite moverse, que no les permite ir más allá. Están débiles. Siempre hay una duda, siempre hay un pretexto, siempre hay algo por lo cual no pueden servir a Dios, por lo cual no pueden hacer la voluntad de Dios o simplemente creerle a Dios. La anemia. Y entre otras cosas que pudiésemos hablar, la tribulación, la persecución y todas esas cosas no las estamos viendo realmente aquí en ciertos niveles, sino que son otras situaciones que pegan, que nos están pegando y que nosotros estamos descuidando o ignorando de que esas son causas de las cuales nos alejan de Dios. Así que tengamos cuidado de todo este tipo de cosas, porque Satanás siempre planea algo para estropear y que no podamos ser bendecidos. Ahora, ¿dónde estábamos? Vimos en San Marcos 4, 17 y hasta el 17, ¿verdad? Luego dice en versículo 18 de San Marcos, capítulo 4, la otra parte. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vean, aquí en el libro de Marcos está hablando de la tercera parte, que la semilla que cayó entre espinos. Dice que oyen, pero el afán, el engaño de las riquezas, las codicias, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué nos dice Lucas? Vamos a ver qué nos dice Lucas respecto a ello también. 8:14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí dice que los que oyen, pero oyéndose. Oye, bueno, pues me voy, sigo mi camino. Y como siguen su camino, ¿qué es lo que pasa? Son ahogados por todas las otras situaciones en la vida.
He mencionado este ejemplo. Cuando estamos en luz, ¿verdad? Un cuarto, todo bien bonito, vemos todo claro, nuestros ojos están adaptados a la luz, las condiciones, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, nuestro pensamiento, todo está adaptado. Pero en el momento que la luz se va y queda todo oscuro, ¿cómo nos sentimos? Se siente raro, ¿no? Como nuestros ojos se tienen que adaptar, nuestra mente, nos sentimos como inseguros, ¿a dónde está? ¿Me voy a caer? O algo por el estilo. Entonces, esa es la situación, la sensación que se siente al cambiar inmediatamente de un ámbito a otro. Al momento de quedarnos en la oscuridad, es lo que pasa. Pero pasados ciertos minutos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir adaptando nuestros ojos, nuestra mente, nuestro cuerpo se va estabilizando y nos vamos a empezar a mover, ¿cómo decir?, relacionar con ese ámbito en la oscuridad. Y luego después vamos a estar tranquilos. Pero si ponemos la luz otra vez, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a molestar la luz, ¿no? Va a doler los ojos y como que va a ser no agradable. Es lo mismo que pasa cuando nosotros, lo que dice Lucas, los que oyen la palabra pero luego se van y luego son atraídos son ahogados por los afanes, por las riquezas, por todo ese tipo de cosas y lógicamente ahogan la palabra y la palabra no puede dar un fruto alguno. En el momento que nosotros decidimos como cristianos alejarnos de la verdad de Dios, de la luz que dice que la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la palabra de Dios es la luz, es la lámpara que alumbra nuestra vida. Al momento que nosotros la dejamos, la luz, inmediatamente caemos en un estilo de vida rutinario, como cualquier otra persona, y al principio tal vez sentimos incómodo, ¿verdad? Como, quisiera ir a la iglesia, quisiera orar, quisiera leer, quisiera hacer esto y lo otro para Dios, como un poquito de incomodidad, ¿verdad? Porque como hemos estado relacionados con lo que relaciona a la verdad de Dios, alejarnos de ello en el instante trae esa sensación. El Espíritu de Dios nos va a estar diciendo, ¿verdad? Que no estamos en el lugar correcto, no estamos haciendo lo correcto. Pero si nos quedamos allí, en ese otro ámbito, ¿qué es lo que va a pasar? Que poco a poco nos vamos a ir adaptando. Que todo lo exterior del mundo nos va a venir a empezar a consumir y se va a hacer común, se va a hacer normal. Ya, ir a la iglesia, pues, ¿para qué? Me siento bien. ¿Para qué orar? No necesito orar. ¿Para qué leer la Biblia? Pues, o sea, no me hace falta. ¿Para qué interceder o hacer algo por los hermanos o lo que sea? ¿Para qué? Me siento cómodo. Entonces nos estamos acomodando y es ahí cuando lo que dice ahí, el afán y todas las situaciones en la vida, el engaño, las codicias, ahogan la palabra y se hace infructuosa. El regresar otra vez a ponernos activos en la voluntad de Dios es incómodo y es difícil a veces, cuando estamos ya acomodados, acondicionados a un estilo de vida que es del mundo. O sea, que son bajo los estándares, los metas, los objetivos, los valores de la sociedad natural, no en relación a Dios. Entonces es un ámbito muy diferente. Si nos quedamos ahí, seremos consumidos. Es lo que hicieron los espinos, ¿no? Cuando cae la semilla, dice que en Lucas dice que al instante crecieron también, al mismo tiempo crecieron los espinos. Y estos vinieron y ahogaron. Aunque la semilla pudo haber echado un poquitito de raíz o germinó, no pudo crecer porque las demás cosas ahogaron. Cuando nosotros nos llenamos, nos rodeamos nuestra vida, nuestra mente y todas nuestras actividades solo de lo natural, nos van a ahogar en lo espiritual. No podemos, por más que le hagamos, no vamos a salir hacia adelante porque lo que estamos poniendo en nuestra vida van a ser otras cosas y no lo de Dios. Por eso mencionaba, necesitamos tener raíces para poder sobresalir a todas estas cosas, a los engaños, a las riquezas, a las preocupaciones, a los afanes que siempre hay en la vida. Siempre van a haber, pero necesitamos usar el conocimiento. Veamos en Mateo, en el capítulo 6, versículo 25.
habla un poco acerca de esto. Mateo en el capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, ahí sigue diciendo. Adelantémonos más hasta el versículo 32 al 34. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. O sea, por más que le hagamos, a mí me ha pasado a veces, y tengo ciertas cosas que quiero hacer, y me afano con tal de terminarlas, y le hago y de aquí a allá, y ¿saben qué? Al final del día no las puedo terminar. Y digo, ¿para qué me afané? Mañana me va a quedar y voy a tener otras cosas. Pero muchas veces caemos en estas situaciones. Nos afanamos tanto en la vida que pensamos solucionarlo todo en nuestras fuerzas, pero al final nos damos cuenta de que terminamos en el mismo círculo. Siempre hay algo más y siempre hay algo más y siempre va a haber algo más. Otra situación diferente tal vez, pero siempre va a haber algo más. Así es que no nos afanemos, tratemos de poner nuestra confianza en Dios, porque el afán es una de las cosas que pueden ahogarnos y hasta evitar que nosotros podamos servir a Dios. Sigamos leyendo, retrocedamos ahora en el versículo 19, siempre de ahí de Mateo 6. 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos donde la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Luego dice el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que es más importante para nosotros? Ahí va a estar nuestro corazón. Si Dios es importante, nuestro corazón estará ahí con Él. Si otras cosas es más importante que Dios, ahí va a estar nuestro corazón. No nos engañemos, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está hablando de las riquezas, pero hay muchas otras cosas con las cuales nosotros servimos, que no es Dios. Y todas estas cosas van a traer, le digo, no van a traer nada bueno. Tal vez va a ser algo temporal, porque por eso dice, no hagáis tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? Porque al final esos tesoros le quedan a otro, se pierden, se gastan o lo que sea. Mejor hacer tesoros donde no ladrón, no nada va a corromper, no, nada se va a quitar, sino que son tesoros que solamente se pueden hacer con Dios, que son eternos, son para toda la vida en la eternidad. Así es que regresemos ahora ya al libro de San Marcos, ya que entendemos que el ser separados de la comunión con Dios tiene consecuencias en nuestras vidas. Somos ahogados por otras cosas. En la última, en el capítulo 4 de San Marcos y versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos dice que fueron los que oyen la palabra, reciben y dan fruto. Oyen, reciben y dan fruto. Ahora veamos en Mateo 13:23. Mateo 13:23. Marcos, oyen, reciben y dan frutos. Y Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye
y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vean que Mateo dice que no solamente aquel que oye, sino que entiende. Oye, entiende la palabra y da fruto. Marcos dice aquel que oye y recibe y da fruto. Ahora tenemos un mejor panorama. Oímos, recibimos, pero no solo recibimos, sino que entendemos lo que se está hablando, entendemos el mensaje de Dios, entendemos el propósito de Dios, no ignoramos, sino entendemos, y entonces dice que da fruto, produce ciertos porcentajes, diferentes porcentajes. No vamos a dar el mismo porcentaje todos, son diferentes porcentajes, pero lo que es fruto, de diferente manera, es fruto. Eso es lo que cayó en buena tierra. Entonces, concluyendo todo esto, es una parábola sencilla. Vemos la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios es incorruptible, la palabra de Dios es verdad, no cambia. Dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Entonces la palabra de Dios permanece, dice que es luz, es lumbrera a nuestro camino. Es la voluntad de Dios, dice que es buena, es agradable y que es perfecta. Entonces, esa semilla es la palabra de Dios y se siembra en todos los cristianos, en todas las personas, pero de cada una de las personas depende que esa semilla pueda dar fruto o no dar fruto, o a veces ni germinar. A veces las personas, como lo mencionaba, la que cayó en el camino ni siquiera germinó, a veces se quedó ahí tirada nada más. Y vinieron Satanás inmediatamente porque no la entendió, viene y Satanás y roba todo. Luego las otras sí vemos que como que quisieron salir, pero las preocupaciones, las pruebas y todo ese tipo de cosas la quemaron porque no tenía raíz, o sea, no tenía un fundamento, no tenía dónde alimentarse. Dice la Escritura que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Bueno, podemos servir a Dios en donde sea, pero sin embargo también llama de que nos mantengamos en comunión, porque la comunión, el ánimo y todo eso, vamos a estar siempre siendo nutridos por la palabra de Dios. Si no somos nutridos, lógicamente viene la falta de alimento y nos va a traer consecuencias a nuestra vida, porque vamos a empezar con la debilidad por no ser nutridos. Y luego la otra decía que entre espinos, aquellos que crecen inmediatamente alrededor de la semilla y se pueden ir grandes si nosotros le permitimos, y ser ahogados por otras cosas si nuestro corazón no está en Dios. Y la última es cuando nosotros realmente, como dice Marcos y Mateo, aquellos que oyen, reciben, la entienden, entonces pueden dar fruto. Así de sencilla es la palabra del Señor, pero con una gran bendición. Así que todo esto depende de nosotros. ¿En qué tierra queremos ser? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta, la que da fruto? Dios desea que nosotros demos fruto y que seamos de bendición, así como Él es de bendición a nosotros, que esa bendición se lleve a cabo en todo lugar, en todo tiempo, no solamente en el tiempo de Navidad, sino que en todo tiempo, que podamos tener a Dios siempre en nuestra vida, en nuestro corazón, como centro principal, para que todas las demás cosas se vayan acomodando una tras otra en el tiempo de Dios. Bueno, eso es todo lo que tenía para este día. Espero que hayamos recordado, la palabra siempre es de bendición para nosotros, para nuestra alma, es medicina, refrigerio en nuestros huesos, y tomémosla como tal para que podamos sacarle el verdadero provecho a ella. Ahora no sé si alguno tiene alguna necesidad, alguna petición específica que quisiera que pudiésemos orar esta mañana. Sí. Amén. Amén. O vamos a orar por los hermanos, ¿verdad? Que vemos que muchos andan en vacaciones y entre otras actividades, pero vamos a orar, ¿verdad? Para que en donde quiera que anden, que siempre el amor de Dios, el conocimiento y su verdad esté ahí, para que puedan regresar con ánimo y con gozo de continuar hacia adelante. Así que si se quieren poner de pie, vamos a terminar, vamos a dar fin al servicio.
y vamos a dar gracias por su palabra. Una vez más, Padre, gracias porque tu bendición ha sido suficiente para sostenernos, es suficiente. Y en esta mañana te agradecemos porque hemos podido compartir, que tu palabra quede en lo más profundo de nuestro corazón, podamos meditarla día y noche, para que sea, Señor, seamos como esos árboles plantados, Señor, que junto a corrientes, Señor, que damos ese fruto, que nuestra hoja no cae, siempre vamos a permanecer, Padre, que podamos ser sustentados por esa verdad tuya, Señor, para que cuando venga el tiempo de la sequía, cuando venga el tiempo del calor, Señor, podamos estar firmes, arraigados, Señor, y cimentados en ese amor que cubre multitud de pecados, de defectos, Señor, en ese amor que es eterno. Gracias esta mañana por la comunión, Señor, que tenemos con nuestros hermanos y por todas las cosas que nos has permitido realizar. Encomendamos también a nuestros hermanos, Señor, ahí donde se encuentran, en cualquier lugar. Padre, que tu bendición, Señor, siempre sea manifiesta en sus vidas, en todo lo que hagan, y que así, Señor, los puedan regresar con gozo, con ánimo, Señor, de continuar, Señor, en tu obra, ejercitándose, haciendo tu voluntad. Padre, gracias por la protección que le das ahí donde están y tu cuidado, Señor, y porque los veremos, Señor, el próximo año. Gracias porque este año, Señor, a pesar de todas las cosas, estamos aquí. Y te damos las gracias y encomendamos desde ya, Señor, todo lo que viene en el nuevo año, Señor, con gozo y con alegría, Señor. Vamos a terminar este año dándote las gracias y reconociéndote como el soberano, como el grandioso, Señor, el que sustenta nuestras vidas. Y nos preparamos, Señor, para las cosas que vengan hacia adelante, Señor. Confiados en ti, Señor, seguiremos en marcha, Señor, hasta el día, Señor, que esté determinado, Señor, o Cristo venga, Señor, porque sabemos que también Cristo está pronto, Señor, para regresar y no queremos estar desapercibidos, Señor, como aquella parábola de las vírgenes, Señor, que estaban desatentas, Señor, esperando, Señor, al que necesitaban esperar. Nosotros, Señor, queremos mantenernos, Señor, vigilantes en todas estas cosas, porque sabemos que la venida de tu Hijo Jesucristo está pronto. Y por eso, Señor, gracias, Señor, por tu bendición. Despídenos en paz, Señor, y que podamos realizar lo que hemos de realizar, Señor, con gozo y con alegría, siempre siendo tú el centro de todas las cosas. Señor, gracias por la victoria en esta semana que viene. Y todas las cosas, Señor, declaramos que lo que tocamos, Señor, es de bendición, somos de bendición, que las palabras que hablamos son de edificación, exhortación y consolación, Señor, para todos nuestros amigos, Señor, compañeros de trabajo, vecinos o lo que es donde nosotros nos movamos. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga y que tengan un feliz año nuevo. Amén.